Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de la entrevista que se ha publicado, una entrevista bastante extensa donde evidentemente no vamos a leer todos los titulares, todos al menos, pero sí que, si os parece chicos, vamos a extraer algunas líneas, subrayar algunos titulares que sí que ha podido dejar Mbappé con respecto a algunas cuestiones, porque Mbappé ha hablado, por ejemplo, de su relación con Neymar, curiosa relación, además con una anécdota post-mundial que ganó el futbolista con su selección, con Francia, también en este caso de, por ejemplo, lo que fue la competencia entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo y la que se atribuye ahora en esa analogía con respecto a Erling Haaland, pero sobre todo con lo que me voy a quedar es con cómo ve su futuro en la Ligue 1, en la Liga Francesa, y también dentro del anecdotario cómo, digamos, tiene en la retina y en la memoria para él un partido muy importante disputado con el PSG. Pero, lo dicho, ahí tenemos, por ejemplo, cómo habla de su relación, en este caso, tanto personal como profesional, con Neymar, y sobre todo un poco la percepción, ¿no?, de Kylian Mbappé con respecto al futbolista brasileño. Lo dicho, chicos, os vamos dejando ahí titulares para que un poquito vosotros también saquéis y extraigáis vuestras propias conclusiones. También, lo dicho, habla en ese sentido de la competencia positiva entre Leo Messi y Cristiano, que de alguna manera sirvió para que los dos pudieran mejorar a nivel futbolístico, y también habla sobre Erling Haaland, del cual da la sensación que le atribuye aún cierta juventud, hablando de que todavía le queda mucho crecimiento. Ahí parece, ¿no?, como que Mbappé habla de Haaland como si Mbappé fuera un veterano. Esto me ha llamado, en cierto modo, la atención, aunque es verdad, obviamente, que Mbappé tiene más experiencia que el futbolista del Borussia Dortmund. Y aquí voy en cuanto al tema de cómo ve la Liga 1, porque esto sí que es importante. Ha dicho que Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre ha sentido la responsabilidad como jugador emblemático de ayudar a que la Liga crezca. Esto a lo mejor se puede ver para los más positivos en que quizás puede que sea el momento de buscar un nuevo proyecto, y que ese proyecto ojalá sea el Real Madrid. Por otra parte, lo que he dicho antes, dentro del anecdotario futbolístico de Kylian Mbappé, habla aquí sobre su partido contra el Barça en el Camp Nou, que para él fue su mejor partido de su carrera. Yo siempre lo he pensado, que a nivel deportivo para él ha tenido que ser muy importante el partido en el Camp Nou, porque realmente fue espectacular, hizo absolutamente todo bien, de cara a gol, pero más allá, y aquí lo destacan, ¿no? Hablando de que en todo el partido no tuvo ningún momento en el que se sintiera apagado. La verdad es que pasó por encima de Messi y por encima del conjunto blaugrana. También habla de cuestiones tácticas, posicionales, a nivel de que ha jugado en la delantera, de izquierda, en la derecha. Bueno, me parece que aquí todo lo que os hemos ido dejando de titulares que ha dejado en esta entrevista en Square es muy interesante, de un tipo que habla de manera muy transparente, de un tipo muy futbolero, porque no todos los jugadores son tan futboleros, y en cierto modo entrando en el punto personal, pero también relacionado con la parcela deportiva, ¿no?, que creo que al final es con lo que nosotros como aficionados nos tenemos que quedar. Y lo dicho, ahí tenéis lo que os hemos ido dejando de lo más relevante de esta entrevista en Square, y en el canal obviamente seguiremos atentos a la última hora de Kylian Mbappé en lo que son los últimos días del mercado, donde esperemos que pueda fichar por el Real Madrid.